Bien, vamos con la cuarta parte de nuestro curso de Derecho Probatorio para los cursos 6F, 6H, 6D y 6G, Facultad de Derecho, Corporación Universitaria Republicana. Estamos en la semana número 6. Por este medio, por las razones ya por todos conocidas. Vamos a volver entonces al artículo 169, el inciso primero, parte final. Dice: sin embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos, será necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes. Entonces, si no se cumple este requisito, no le es dable al juez disponer una prueba testimonial. Se estimó que aquí podría operar el conocimiento privado del juez. Le bastaría entonces preguntar a un declarante si conoce a determinada persona para que la mencione y luego sí decretarla de oficio. Sería la única condición. Pero se busca que sin restricción alguna el juez pueda decretarla, como por ejemplo el aporte de un documento, si es del caso. Es decir, aquí la actividad del juez está muy activa. ¿Qué pasa con este decreto oficioso de esas pruebas de oficio? Normalmente, pues era el caso anterior, los jueces se enteran a cabalidad del debate cuando iban a dictar sentencia. Por eso rara vez se decretaban pruebas de oficio con anterioridad. Pero para tener claro, no es al juez al que le corresponde llenar los vacíos de las partes por no aportar las pruebas. Ello solo en casos excepcionales. Otro ítem: contradicción de las pruebas de oficio. El inciso segundo, artículo 170, que ya hemos leído, acabó con la idea de que como la prueba de oficio provenía de la libre determinación del juez, únicamente éste podría intervenir en su práctica o decretar su aporte. Sí que las partes tuvieran la posibilidad de ejercer ese derecho de contradicción, es decir, se tornaban como unos convidados de piedra. Eso con el Código de Procedimiento Civil, y ya ha sido uno de los avances, como hemos dicho, del Código General del Proceso, que ya permite su contradicción. Es una novedad que trae esta legislación, este código, este estatuto, que autoriza primero a las partes para intervenir en su práctica. Ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Un testigo que el juez decrete de oficio. El juez lo interroga y luego da la oportunidad a las partes para que hagan lo propio. Cuando interroga de oficio a la parte, no testigo, a una parte, demandante, demandado o interviniente en el proceso como parte, también debe dar la posibilidad de que los apoderados formulen su interrogatorio, que como hemos dicho, cada parte tendrá la posibilidad de formular 20 preguntas, que en derecho tenemos la pregunta asertiva: ¿cómo es cierto sí o no tal cosa? Es obligatorio decir sí o no, y opcional hacer la aclaración que tenga bien. Y la otra pregunta abierta: ¿qué estaba haciendo ayer a las 10 de la mañana? Cuando vemos el proceso verbal, que se permiten 20 preguntas, y el proceso verbal sumario, que normalmente en la práctica se permiten 10, ya la jurisprudencia ha sido clara, y la doctrina también, en el sentido de que no puede verse el verbal sumario como un proceso más chiquito, menos importante, y el verbal como un proceso grande, importantísimo. En el verbal sumario también se permiten las mismas 20 preguntas para cada apoderado. Otro ejemplo en que las partes intervienen en la práctica de la prueba de oficio.
En la inspección judicial, artículo 238 del Código General del Proceso. Las partes tienen la facultad allí, si era aportar una prueba al proceso, debe ponerse en conocimiento de los interesados. Bien. El artículo 190 del Estatuto General del Proceso dispone la práctica de las pruebas de común acuerdo por los interesados. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente. Práctica o pruebas practicadas de común acuerdo. Las partes de común acuerdo podrán practicar pruebas o delegar su práctica en un tercero, las que deban ser aportadas antes de dictarse sentencia. Dice, lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando una de las partes esté representada por curador ad litem y por sobradas razones. Entonces, el artículo 190 leído, aquí se observa que las partes hasta antes de dictar sentencia, aún estando el proceso para fallo, pueden llevar una prueba al proceso y el juez está en el deber de apreciarla. Siempre insisto en que sea de común acuerdo. Y tiene una ventaja esta situación o circunstancia. Está en poder y ayuda a los despachos judiciales para lograr una pronta evacuación de las pruebas. Bien. Otro ítem que tiene que ver con la valoración de las pruebas practicadas por las partes. El artículo 173, inciso final. Que ya hemos leído. Y es que cuando las pruebas se aportan de común acuerdo, pues se da por sentado que se está dando cumplimiento con el requisito de la contradicción. Razón por la cual pues no hay necesidad de correr traslado a una a la otra, por esas razones. Bueno, vamos con las pruebas practicadas unilateralmente por alguna de las partes. Esta posibilidad quedó solamente limitada a la prueba pericial debido a que el artículo 227 del Código General del Proceso así lo estableció. Vamos a leerlo. Dictamen aportado por una de las partes. La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a 10 días. En este evento, el juez hará los requerimientos pertinentes a las partes y terceros que deban colaborar con la práctica de la prueba. El dictamen deberá ser emitido por institución o profesional especializado. Como vemos, aquí es en el caso de que la prueba sea practicada unilateralmente por alguna de las partes. Bien. Y vamos a concluir nuestra clase en la semana 6 de Derecho Probatorio para los cursos que hemos mencionado y en esta cuarta parte del video con lo que tiene que ver con la prueba trasladada. Y para ello vamos a apoyarnos en el artículo 174 del Código General del Proceso, que dice lo siguiente. Prueba trasladada y prueba extraprocesal. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades siempre que en el proceso de origen se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas,
La misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales. La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzca. Esta prueba trasladada prevista en esta normatividad está en estrecha armonía y claridad con el principio de economía procesal. Es decir, al darse la oportunidad de que se utilicen, no se practiquen, se utilicen pruebas practicadas o aportadas en otro trámite judicial para ser evaluadas en la decisión que deba tomarse en un proceso diferente. No se trata aquí, para que quede claro, de que lo que se está trasladando son interpretaciones acerca del poder de convicción y alcance de la prueba. Aquí es solamente el medio probatorio para ser analizado en otro expediente por un juez distinto. Inciso segundo, artículo 174. La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzca. Ahora, surgiría una pregunta. ¿Qué sucede si de pronto ese proceso se declara nulo? ¿Qué pasa con esa prueba? ¿Conserva o no su validez? Pues leamos el artículo 138 del Estatuto General del Proceso y nos dice lo siguiente. Desde allá señalamos que sí conserva la validez. Dice: la nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por éste. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla y se mantendrán las medidas cautelares practicadas. Bueno. Para rematar en lo que tiene que ver con la prueba trasladada y terminar aquí nuestra clase de la semana 6 de Derecho Probatorio, ha de decirse que si la prueba trasladada fue controvertida por las partes allá en ese trámite judicial, pues en este proceso, a donde se trajo, se analiza sin más requisitos. Insisto, con esta clase voy a dejar un taller, así como unas lecturas, para que las tengan en cuenta. Les agradezco y nos vemos la próxima semana a través de este medio hasta tanto se supere la crisis de que ya todos conocemos. Feliz día, doctores.